Hola chiquillos, en este video vamos a revisar lo que alcanzamos a ver de la guía 8 en la clase del lunes 8 y martes 9 de junio, ¿ya? Entonces vamos a revisar, por un lado, ¿cierto? Tenemos lo que ya habíamos comenzado a ver antes, que era el lenguaje, los componentes del lenguaje, este abanico, la diferencia de componentes con habilidades, ¿cierto? Eso a ustedes les había quedado súper claro. Y por otro lado comenzamos con la comunicación oral y de acuerdo a las bases curriculares lo que debía manejar un hablante y nos detuvimos mucho en esto, que era la comprensión, la interacción y la expresión oral. Ahora, empezamos a analizar por qué era importante que nosotros desarrolláramos en nuestros estudiantes la oralidad. Primero porque nos ayuda a la literacidad. ¿Se acuerdan que dijimos que la literacidad era de los 3 ejes? Sí, la comprensión de lectura, la oralidad y la escritura. Bueno, evidentemente al desarrollar uno de los ejes ayudamos a desarrollar los otros, porque nos ayuda a tener un vocabulario rico, porque además nos permite enseñarles, conocer y reconocer distintos tipos de discursos, de discursos orales, como la descripción, la narración o la argumentación, ¿ya? Porque además cuando los estudiantes tienen que argumentar o tienen que contar, van desarrollando habilidades de orden superior, tienen que analizar, tienen que criticar, tienen que recordar lo que escucharon para poder, por ejemplo, rebatirlo. Y como ya lo habíamos comentado, porque todas esas habilidades nos van a ayudar al desarrollo de la literacidad, ¿cierto? De la escritura y de la lectura. Ahora, también tenemos que evitar caer en ciertos errores que es muy común que los profesores caigamos, como por ejemplo el descalificar el habla de nuestros estudiantes. Habla bien, así no se habla. Di bien la palabra. No interrumpir sus comunicaciones cuando ellos nos están contando algo, no interrumpirlos con lenguaje formal, corrigiéndolos constantemente con todo. Además, la forma, chiquillos, la forma en que los corregimos. Porque sí, nuestro deber es corregir ciertas cosas, sobre todo cuando están mal pronunciadas, mal dicho, hay palabras que están siendo mal utilizadas. Pero la forma en la que lo hacemos también es súper importante, ¿ya? Para evitar malas experiencias, hay niños que son muy sensibles y se cohíben ante actitudes un poco agresivas. Entonces, tratemos de nosotros no caer en eso y tratemos de hacerlo de manera más amable, ¿ya? Porque es importante para nosotros conocer sus experiencias e interesarnos para conocerlos un poco más, conocer el contexto en el cual se desenvuelven y para ellos también es rico que nosotros los escuchemos, ¿ya? Eh, También es importante que nosotros generemos un ambiente propicio para conversar. El clima de aula que es tan importante, donde cada uno se sienta con la confianza para hablar, eh, se sienta valorado por hablar también, ¿ya? Y en ese tipo de situaciones nosotros también podemos ayudarlos a enriquecer su vocabulario, ¿ya? Eh, es bueno que los estimulemos a hablar, no los obliguemos, los estimulemos a hablar, ¿ya? Eh, También a través de situaciones como por ejemplo entrevistas, presentarles problemas que les permitan desarrollar el pensamiento creativo, como solucionar algo, como conversar sobre algo, eh, y también orientarlos en el análisis metacognitivo, o sea, cómo yo hablo, cómo yo escucho, lo hago bien, hago, presto atención, qué me cuesta, qué me es más fácil. Ya se acuerdan que habíamos hablado así como de eh, un ticket de salida donde se hiciera una evaluación cortita. Ya. Nuestros estudiantes necesitan que nosotros les demos situaciones comunicativas, que les presentemos situaciones comunicativas similares a las que ellos van a enfrentar cuando estén en la vida un poco más adulta. Darles situaciones formales, darles situaciones complejas, darles situaciones donde ellos tengan que contar, ¿ya? Según Burns, 1978, imagínense, sabemos que los estudiantes aprenden hablando. Es otra, otro argumento para diseñar actividades de oralidad, ¿ya? Eso les permite ordenar, rotular, memorizar, apropiarse de ciertos tipos de discurso, ¿ya? Porque les clarifica el pensamiento, sobre todo cuando, dependiendo del tipo de actividad que les hagamos, les propongamos, ¿ya? Porque les permite comprender. ¿Se acuerdan? Comprender, expresar.
y porque además es necesario hablar antes de escribir. Por ejemplo, hay autores que comentan que es súper importante que cualquier texto que uno vaya a redactar, aparte de seguir el plan de escritura, también sea conversado, sobre todo si es en grupos, no solamente ya escribe esto otro, no, mejor escribe. Conversar, definir géneros, hay secuencias didácticas completas sobre, a través de la oralidad, redactar un texto, ¿ya? Y porque además es importante que a través del tomar la palabra, nosotros les damos la oportunidad de expresar sus ideas y de sentirse, como les comentaba previamente, valorados, ¿ya? Entonces, vamos a analizar lo que nos dice acá las competencias comunicativas para una interacción de calidad, ¿ya? Lo primero es aprender a escuchar, sin lugar a dudas. Lo mismo que comentábamos hace un momento, eso que decían las bases curriculares, ¿se acuerdan? Ya hablábamos los tipos de escuchas que decía, que nos planteaba Cecilia Beuchat, como el escuchar atencional, que es el dirigir, esa es una orejita, acuérdense que me dijeron una orejita, es el dirigir la atención a un sonido en particular. El escuchar analítico es analizar lo que dijeron. Pero, ¿qué está diciendo la profe? No sé, no entiendo nada. ¿Pero estás analizando? Sí. Y ahora creo que entiendo. Creo. El escuchar apreciativo es cuando, por ejemplo, ustedes escuchan música, ¿ya? Están escuchando algo por recreación, por diversión, ¿ya? Y el escuchar marginal es cuando hay muchos ruidos, pero ustedes prestan atención a uno, ¿ya? Eh, Otra cosa importante es aprender a tomar la palabra. Eh, Armar un clima de aula apropiado para que todos tengan esa oportunidad, desarrollar la autoestima para que los niños se sientan capaces de hacerlo también cuando crean que pueden dar una opinión y ojalá que siempre crean que pueden dar una opinión, ¿ya? Y hacer actividades en pareja en pequeños grupos donde ellos puedan aprender estos roles de escuchar al otro, de tomar la palabra, de esperar a que el otro termine, de interacciones donde ellos puedan discutir, conversar, argumentar, conocer, ¿ya? Además, es importante que ellos aprendan a respetar los turnos en las conversaciones, ¿cierto? Por ejemplo, el tono de la voz, los gestos, ¿cierto? Eh, y en la sala también, o sea, en la sala como curso lo podemos hacer nosotros también cuando le decimos ya, solamente el que levanta la mano, los que levantan la mano tienen la oportunidad de responder a las preguntas que se hagan en clase. Porque no falta es que empieza sin levantar la mano o levanta la mano y da igual la opinión. Ya, y usted, por lo general, lo que hacemos es ignorarlo y el niño va a reclamar, pero profesora, si yo dije, yo di mi opinión. Y lo que le va a decir, bueno, pero yo le dije que usted tenía que esperar su turno y que yo le indicara el momento de hablar, si es que usted levantaba la mano. Pero si levanté la mano, pero no esperaste el momento en que yo te diera la palabra, ¿ya? Y así, y otras formas de hablar, o sea, de dar la palabra también hay otras. Esta es como una, bastante común. Eh, Al desarrollar la capacidad de conversar, los estudiantes pueden valorar la opinión del otro, pueden profundizar temas, desarrollar análisis crítico. Es importante que les demos la opción de hacerlo, ya les demos ese espacio. Ahora, también es súper importante que nosotros les enseñemos y les demos actividades para que ellos puedan adaptar su discurso a la situación comunicativa, su discurso, su vocabulario, todo, incluso su postura. Por ejemplo, no es lo mismo eh, que los estudiantes vayan y le pidan a una compañera que les pase la pelota, a que le pidan al inspector de patio que les pase la pelota. No porque a uno le van a faltar el respeto, sino por el tipo de vocabulario que se utiliza, la manera en la que uno lo hace. A un compañero puede ser de manera más informal, más chistosa. Entonces son distintas situaciones que nosotros tenemos que ayudarlos a reconocer para que ellos se adapten a estas situaciones. Como les comentaba, no solo situaciones que van a ver en el mundo profesional o de adultos, sino también en la misma escuela, en otros lugares también, ¿ya? Y aquí es donde vamos a trabajar los 4 niveles de habla, que hay algunos que dicen que es 3 niveles, por ejemplo, aquí yo puse formal, informal y coloquial. También están estos, hay bastantes clasificaciones que se pueden hacer, pero es la misma idea, ¿ya? Ahora, algo que tenemos que tener súper claro eh, son los códigos lingüísticos, los códigos que utilizamos para expresarnos oralmente. Y conversábamos con Stephanie y con Katherine respecto de cómo es en otros países
Por ejemplo, Stephanie recordaba un reportaje que había visto sobre una persona en Japón, me parece, sobre cómo ella hablaba, se movía y todo, y ellos tienen otra forma de expresarse físicamente, porque aquí hay códigos no verbales y paralingüísticos. Y en los códigos kinésicos, por ejemplo, los gestos faciales, los movimientos de los brazos, cuando hablan y hablan así, se mueven y ¿cómo estás? Por lo general, no en todos los países, en todas las culturas se reacciona de la misma manera. A nosotros les puede parecer muy extraño. Lo mismo con los códigos proxémicos, o sea, porque hay gente que les gusta estar más cerca y otros a los que no. Y hay culturas donde se puede conversar más cerca, y lo conversábamos ahora con el tema del coronavirus, ¿se acuerdan? ¿Cómo va a ser nuestra nueva forma de acercarnos o mantenernos lejos de los otros? ¿Ya? El tiempo que hablamos, y en los códigos paralingüísticos es súper interesante el timbre de voz, el tono empleado, la intensidad de la voz, el ritmo, que hablamos más rápido, que hablamos más lento, cómo hablamos, la entonación. Todas esas cosas también tienen relación con la cultura, incluso dentro de un mismo país, incluso acá mismo en Chile podemos encontrar distintas formas de códigos paralingüísticos dentro de nuestro país. Ya recuerden que hablábamos de la gente del sur, de la gente de aquí del norte, de la gente de Santiago. Entonces tenemos que considerar eso también al momento de evaluar, ¿ya? Sobre todo si tenemos un aula diversa, una aula multicultural, ojalá intercultural, ¿ya? Y eh, como estrategias para desarrollar el lenguaje oral, ojo, también está este tipo de códigos se mantienen en la escritura y en la oralidad. Les mostré este cuadrito, ¿cierto? Donde se va mostrando cómo el profesor le va entregando lentamente el centro de las acciones al estudiante, ¿cierto? En la entrega gradual de responsabilidad. Ahora, se viene algo importante. ¿Qué evaluar en la comunicación oral? Bueno, cómo manejan las funciones del lenguaje, los componentes fonológicos, ¿cierto? Los componentes del lenguaje, y cómo relacionan lo que hablan con los discursos, los tipos de discurso, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo a través de dos maneras, de situaciones espontáneas, que pueden ser solo con observación o incluso pueden llevar un instrumento de evaluación, ¿ya? Como las conversaciones informales, cuando ellos están en el recreo, cuando están en la sala, conversando, haciendo trabajos, cómo nos responden cuando nosotros les hacemos preguntas a sus compañeros y a través de cómo comprenden lo que los otros les dicen. Eso es súper importante. Y a través de, o sea, ya tenemos las situaciones espontáneas y las situaciones intencionales, cuando ya son actividades con unas ciertas orientaciones metodológicas para hacer. Y hablábamos de las historias de familia, ¿se acuerdan? Hablábamos de los informes orales, podían ser los booktubers, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de paneles o grupos de discusión, dramatizaciones, y bueno, hay muchas más, todos los días se pueden ir inventando más, ¿ya? Y ahora, en base a la evaluación auténtica, podemos hacer tres tipos de evaluación, de acuerdo a la rúbrica, al instrumento que utilicemos. Podemos hacer observación directa o rúbrica, que son cosas más o menos bastante distintas. Y luego, según el tipo de discurso, o sea, si es un discurso eh, argumentativo, narrativo, o según el registro de habla, que era eso lo que habíamos visto hace un rato, ¿cierto? Formal, informal, coloquial, y que vamos a ver en una guía más adelante. Y quedamos acá en las funciones del lenguaje y la oralidad, que en este cuadrito creo que quedó bastante claro cuál era la función del lenguaje, cuál era el, el discurso y la actividad, ¿cierto? Y ahí si nosotros queríamos evaluar la función personal, un discurso narrativo, y ahí teníamos esas actividades. ¿Mm? Bueno, chiquillos, espero que hayan tomado apuntes también durante la clase, y si no, espero que esto también les haya servido. Y me quedan 20 segundos para que se termine este video, así que espero que junto a eh, Unicornin eh, puedan repasar el video y pasen al siguiente. ¿Ya? Chao. Hoy, ahora sí, chao.